Son las 12 del mediodía y 2 minutos. Y aquí arranca Sigue la W. Gracias por acompañarnos siempre desde su casa, desde la oficina, desde ese ratico de almuerzo, desde diferentes partes del mundo también. Nos acompañan a esta hora, en este mediodía, con diferentes temas de actualidad. Y hoy les proponemos un numeral. Me costó. Numeral me costó. Todos tenemos algo que nos ha costado en la vida y para bien o para mal tomamos ciertas decisiones y por eso vamos a hablar de esta historia de vida de Julián Cortés, un profesor de la Universidad Nacional que tiene pues distintas especializaciones, incluso es candidato a un doctorado. Ya les vamos a contar exactamente cuál es su perfil, cuál es su trayectoria, pero la particularidad, Carlos, de Julián Cortés es que él fue en su momento, en el 2009 más o menos, señalado de haber atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y la particularidad es que en ese momento pues fue capturado, los señalaron de guerrillero y le dijeron, usted hizo parte de, de esta planeación para atentar contra el expresidente Uribe Vélez. Hola Andrea, muy buenas tardes. Numeral me costó, pero le pregunto, ¿en algún momento le probaron, tuvieron las pruebas, fue sentenciado, fue condenado? ¿En qué va ese proceso o en qué quedó? Pues si ustedes quieren conocer qué fue lo que sucedió con él, con Julián Cortés, quien además ahora, en otra etapa de su vida, después de haber pagado una condena, llegó a la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Magdalena, nos va a aclarar exactamente si encontraron pruebas para esto o no, pero sobre todo haremos énfasis en esa historia de vida, de cómo pasó a tener una condena, haber sido señalado como guerrillero, ahora estar en un rol distinto y también con premios incluso que se ganó por su trabajo para que los desmovilizados de la guerrilla de las FARC tuvieran una nueva oportunidad. Numeral me costó, ese es nuestro tema hoy. Y también vamos a hablar del top de los productos más caros en Colombia. A propósito del costo, ¿no? De lo que cuesta hacer mercado. Paola, buenas tardes. Hola Andrea, buenas tardes. Sí, mire que hoy se va a dar a conocer por parte del DANE el dato de inflación de el aumento en el costo de los productos de la canasta familiar durante el mes de abril. Ya hay personas que están, analistas que están hablando de que incluso puede llegar a un 9% y les tenemos ese top de los productos que básicamente los que están en los primeros lugares, Andrea, son los alimentos. Uy, si es que Mauricio va a hacer mercado por estos días. Sale muy, muy costoso y por eso ustedes también pueden compartirnos cuánto les está costando hacer mercado en Colombia con el numeral Me Costó. Mauricio, buenas tardes. Oiga, sí nos costaron las casas en Providencia y usted nos tiene videos de algunos daños que ya están presentando estas casas nuevas. Pues Andrea, lo que denuncian los habitantes en la isla de Providencia es que algunas de las casas nuevas, las que se entregaron hace muy poco, desde agosto por lo menos, ya presentan algunos daños. Las imágenes que vamos a ver en fotos, en video, muestran que hay algunas partes de la casa que se están como desprendiendo, están como carcomidas por algún motivo, no sabemos qué fue. Hay también algunos pisos que ya tienen grietas, hay esas fisuras también se ven en las paredes, hay humedad, bueno, se está entrando el agua cuando llueve. Entonces son algunas denuncias que tienen los habitantes, las vamos a mostrar y por parte de Findeter vamos a tener la respuesta de qué va a pasar y quién es el que va a responder por estos daños, porque tendría aparentemente una garantía por parte del constructor. No, no me diga. Sí. Y esto está con videos y con fotografías. Todo, Digamos que todo. está la evidencia, la prueba, porque es un tema delicado, pero la gente no se lo está inventando. No, para nada. Son unas imágenes, unos videos que se hicieron incluso ayer. Se hicieron algunos y la concejal que nos va a denunciar, nos va a poner en evidencia todo eso, pues nos va a explicar qué es lo que está pasando allí en Providencia. Bien, pues nos costó, ese es nuestro, me costó, Me costó. me costó. Ese es nuestro numeral de hoy. Sabe que también vamos a tocar el tema, Mauricio, después de la 1 de la tarde, del Museo Romántico en Barranquilla. Ha habido muchas dificultades con esa posibilidad de que abra las puertas al público nuevamente este museo con tanta historia, con tanta importancia, pero lo abrieron y tiene problemas. Sí, es un museo fundado en 1983 y pues ya lo que presenta
como problemas una vez abierto es que está en obra gris y sin servicios. O sea, no hay luz, no hay servicio de energía, no hay agua. Entonces, ¿Y pues, por qué lo abrieron así si todavía le falta todo eso? pues aparentemente lo que dicen Paola es que fue bajo presión que se abrió. Pues eso es lo que vamos a hablar ahora más adelante, después de la 1 de la tarde. Bien, pues entonces es momento de que nos conectemos. Numeral Me Costó, nuestra primera historia. El funcionario de la gobernación del Magdalena, que fue señalado en su momento de atentar contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, él tiene una historia de vida que nos la va a aclarar, nos va a contar. Él perteneció a la guerrilla de las FARC, pero en este momento tiene un rumbo distinto. Es el momento de que se conecten, nos encuentran ya W Radio Colombia en YouTube y en Facebook. Bueno, nos conectamos entonces a esta hora en YouTube, W Radio Colombia, numeral Me Costó. Algunos comentarios les leo a esta hora. Mauricio Paola. Dice Karin Paola Sánchez, me costó mucha paz y tranquilidad dar una oportunidad a quien no lo merece. Dice Dian 2020, arroba Digenes Arrieta 1. Me costó el voto en blanco de Fajardo y Robledo en 2018 que hizo posible la llegada de Duque a la presidencia. Bueno, dice, yo soy Juanpis, me costó, pero plata es plata. Dice por acá, a ver, actualicemos. Dice, hey Alex, me costó entender la idealización de nuestros jóvenes por parte de la izquierda, llevándolos a vandalizar ciudades y apoyar una izquierda extrema y comunista. Dice estudiante joven, me costó acostumbrarme a estar solo después de que mi novia me dejó parado en el altar y el domingo pasado, después de 3 años, la encontré y me costó aceptar Uy. que no la he superado. Eso me costó. Uy, esa historia está dura, Paola. Está dura. Que Le costó, pero seguramente sale de eso, o ya salió de eso. Sí, ánimo, ánimo que aquí igual todos nos desahogamos en este numeral. Numeral me costó. Pues bien, vamos entonces a saludar a Julián Cortés. Él es actual secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Magdalena. Julián, gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W. Buenas tardes, compañeros de W Radio. Muchas gracias por esta invitación. Muy amables. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ahí lo escuchamos. Ayúdenos a completar este numeral. Numeral me costó. Recordando que Julián, ya vamos a dar detalles de toda su historia de vida, pero él fue profesor de la Universidad Nacional, ha sido profesor, en este momento acaba de ganar un premio, un reconocimiento por esa posibilidad de que las personas que pertenecieron a la guerrilla de las FARC pudieran empezar con proyectos productivos y reincorporarse a la vida civil, pero él fue condenado y estuvo en la guerrilla de las FARC y además fue señalado de haber hecho un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ya nos va a contar usted de eso, Julián, pero ¿qué le costó en la vida? Me costó. Me costó un poco hace 2 años, 2 o 3 años, me costó mucho darme cuenta lo humanos que somos la gente que pertenecimos a la guerrilla de las FARC, y que yo creo que nos costó no solo a mí, sino a muchos combatientes sentir una frustración muy grande por haber sido decepcionados de algún sector de la dirigencia de la FARC. Eso me costó mucho, pero ya está superado afortunadamente. Bien, Paola y Mauricio, yo quiero que miremos como una de las pantallazos de las noticias de la época con esa primera etapa de la vida de Julián Cortés. Mauricio, usted recuerda que en el año 2009 salieron unos titulares de prensa que estamos mostrando a esta hora, donde decían que Julián Cortés pues era guerrillero de las FARC y que él planeaba un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, contra el exministro Andrés Felipe Arias, y también decían que esa información la encontraron en el computador del Negro Antonio. Sí, claro, e incluso ese día la Fiscalía General emitió un comunicado oficial en el que decía que labores investigativas permitieron establecer que alias Francisco, dice allí, quien fungía como profesor universitario, hizo seguimientos al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez,
al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias y al ministro del Interior y de Justicia Fabio Valencia Cosio. Dice que en el desarrollo de esa investigación se descubrió un presunto plan para alquilar una casa en la localidad de Fontibón y de allí se iba a atentar contra el avión presidencial. Eso era lo que decía la fiscalía en ese momento. Sí, incluso hay una carta donde se hablaba de que él no era guerrillero, que esto era falso, pero Julián, háblenos de ese primer episodio en su vida. ¿Usted perteneció a las FARC? Sí, claro, Andrea, claro que pertenece a las FARC. Me siento, digamos, muy satisfecho y orgulloso de haber pertenecido a este movimiento guerrillero, del cual, claro, con todas las dificultades y errores y grandes errores que hayamos cometido, de todas maneras, el sentido y el origen de la FARC, yo creo que hay que reconocerse tanto históricamente como sociológicamente. Entonces, sí pertenecí. Que quiero aclarar el tema de esa acusación. Eso parte de una realidad en ese momento. Como tú bien sabes, la guerra también se da en los medios y en ese momento estábamos en plena seguridad democrática, donde cualquier guerrillero que capturaban se le subía el perfil. Y esto fue lo que me pasó a mí, porque yo me acuerdo en esa época cogían a cualquier miliciano y salían los medios: jefe de finanzas de las FARC fue capturado, ¿sí? Y era parte de esa lógica comunicativa que tenían en ese momento en el marco de la seguridad democrática. En mi caso pasó lo mismo. Yo en ningún momento estuve en ningún plan para intentar asesinar a Álvaro Uribe, y si lo estuve, a mí nunca me dijeron. Pero lo cierto es que en ningún momento tenía ni los 20 millones, ni el cohete, nada de lo que dice allí de lo que salió en noticias. Es más, ustedes pueden mirar el escrito de acusación de la fiscalía y ahí en ningún momento aparecen esto fue salido de información de inteligencia militar, se sacó a los medios, pero en el escrito de acusación no quedó porque era falso. Sí. De hecho, yo fui condenado solo por rebelión. Eso le iba a preguntar. Entonces, usted aquí nos está diciendo, después de tantos años, esto fue en 2009, que usted sí perteneció a la guerrilla de las FARC, pero que usted nunca le pudieron comprobar que usted atentó contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Se decía que en un avión que usted iba a poner unos explosivos a él y a Andrés Felipe Arias, incluso al entonces ministro Fabio Valencia Cosio. Sí, no, en absoluto, eso nunca se demostró. Eso hace parte de la guerra mediática que se tenía en ese entonces, que es parte de generar esos falsos positivos. La gente cree que el falso positivo judicial solamente se da para personas inocentes. De hecho, yo te puedo, incluso uno de mis artículos, porque me gustaba mucho escribir algunas de las notas periodísticas o relatos que yo sacaba en algunos medios, uno contaba la historia de muchos guerrilleros o campesinos que fueron condenados como comandantes guerrilleros. De eso hay cualquier cantidad de historias. Sí. Hace poco, de hecho, sacamos un informe de los falsos positivos en el marco de conflicto y ahí se dan cuenta de todos estos casos. Entonces, eso es una práctica muy común. Julián, después de que usted es condenado por rebelión, ¿qué pasó con el otro proceso, por las otras investigaciones? ¿Eso finalmente precluyó? ¿Le cerraron la investigación? ¿Fue absuelto? ¿En qué quedó ese proceso penal? Y no sé si hoy en día esté activo de alguna manera o lo puedan reactivar. No, en absoluto. No, en absoluto, nada de eso. O sea, todo eso precluyó, digamos, en el momento de la audiencia de acusación donde acepté cargos de rebelión. Todo eso quedó ya, porque primero no era cierto. De hecho, también me ponían que yo había sido parte de unos atentados. O sea, era mire, eso está bien documentado en un libro de Miguel Ángel Beltrán, o en uno de los textos, de tantos textos de Miguel Ángel Beltrán, donde da cuenta del falso positivo judicial. Cuando uno lo captura... ¿no? El profesor Miguel Ángel Beltrán es el que le decían Cienfuegos. Exacto, también colega y amigo mío. Digamos, yo estuve también compartiendo cárcel con él en la Picota unos meses y él escribe eso. Entonces, por ejemplo, a ti te capturan y entonces la fiscalía te pone una cantidad de delitos con el objetivo de minimizar el proceso y de que tú aceptes rápidamente un delito y ellos salen rápido, pero no hay ningún tipo de investigación exhaustiva por realmente de los delitos que se cometen.
Entonces, muchas veces se pone más información como una manera de presión psicológica. Es una práctica muy perversa de la justicia colombiana, yo sí tengo que decirlo. Y claro, uno en un momento de esos, tú con familia, en una situación bien complicada, tú tienes que, estás en un momento muy tensionante y tú terminas tomando una decisión en ese momento. Por ejemplo, una de las cosas también ponían concierto para delinquir. Yo le dije, no, señor, yo no estoy, Pero, eso es un delincuente Julián, común. Yo sí, soy un revolucionario, entonces a mí me condenan es por rebelión. Con mucho gusto le acepto rebelión, pero conciertos para delinquir no. ujú. Entonces, Usted nos dice y hace claridad entonces que usted sí perteneció a la guerrilla de las FARC, pero que usted no hizo parte de ese atentado. Sin embargo, me llama la atención una carta que usted en su momento escribió a sus estudiantes, porque usted era profesor de la Universidad Nacional. Y usted dice a mis estudiantes, a los profesores, a mis amigos, dice que usted fue víctima de un falso positivo judicial y dice también lo siguiente: yo soy estudiante de maestría en la Universidad Nacional de Colombia y durante los 2 últimos años, como pueden demostrarlo mis colegas docentes, he participado como auxiliar docente en la universidad, así como en el área de investigación. En mi labor profesional he realizado asesorías a diversas empresas donde he realizado mi trabajo con calidad y cumplimiento. Usted sí nos reconoce entonces que no dijo toda la verdad claro, en ese momento y que solamente se mostraba como estudiante y profesor, pero usted claro. Pues paralelamente esa sí fue, era guerrillero. claro, esa, a ver, cuando tú estás en una situación de esta, uno está conspirando. Cuando uno se mete a la tarea, al trabajo revolucionario, uno está conspirando. Y conspirar implica ocultar verdades en algún momento, y eso fue lo que yo hice en ese momento. Obviamente, la estrategia que se cuadró con el abogado en ese momento, que fue justo después de mi captura, fue eso. Ya con el tiempo nos dimos cuenta que era mejor aceptar rebelión, el delito de rebelión. Sí. Eso hace parte pues, de una estrategia que uno en esta tarea uno se ve sometido a estas situaciones, ¿no? Yo creo que es entendible que estar en una tarea o en el trabajo de revolucionarios, estar al margen de la ley en ese momento. Ya ahorita, pues estamos en la legalidad y es en otro cuento, ¿no? Entonces Sí, ya Julián, ahorita, usted nos dice precisamente pues que fue condenado por rebelión y usted dentro de la guerrilla de las FARC pues era conocido como alias Antonio o con el alias de Antonio. no, Usted, No, Francisco, de Francisco. Francisco. de Francisco, perdón. Es que acá en el libreto dice Antonio. Quisiera preguntarle precisamente sobre el rol suyo dentro de esa guerrilla. ¿Qué hacía usted y qué delitos reconoce usted que cometió estando en ese grupo al margen de la ley? Yo acepté el delito de rebelión en el 2009 cuando me capturan. Pago 5 años, 4 meses, salgo en libertad condicional el año 2012. Entonces yo ya todo lo que tenía que aceptar en términos de mi participación dentro de la FARC ya se hizo. De hecho, ante la JEP y todo, yo estoy adelantando un proceso ya de reconocimiento de, mi, de que yo ya pagué, mejor dicho. Y entonces, en ese sentido, luego salgo fuera del país en calidad de refugiado político y mi vinculación con la FARC pues pasa más en el terreno de lo que llamamos la Comisión Internacional de las FARC, haciendo algunas tareas, pero la mayoría de estas tareas en ese momento fueron orientadas a promover el acuerdo de paz internacionalmente. Ujú. De hecho, estuve ante la ONU denunciando violaciones de derechos humanos en las cárceles, estuvimos haciendo una cantidad de actividades culturales, porque cuando uno sale al exterior, ustedes imaginarán que tantos colombianos refugiados que hay en el exterior, allá llegamos y encontramos una familia muy grande y siempre la actividad política continúa de alguna manera. Julián, yo quisiera también ahondar en el tema que usted mencionó en una de sus respuestas y es que se siente orgulloso de haber pertenecido a las FARC. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un grupo, como decíamos, al margen de la ley, una guerrilla que pues tuvo también, que cometió delitos también como narcotráfico, en donde hubo también asesinatos, abuso de menores de edad, muchísimas cosas que pues incluso pues ya se han comprobado. Claro, totalmente, y eso no implica, a ver, decir que uno se siente orgulloso por un paso que haya estado o que haya uno realizado en su vida,
no implica reconocer que hubo errores. Claro que los reconocemos y en eso estamos. Creo que la colectividad de reincorporados estamos trabajando fuertemente en reconocer todas los delitos que se cometieron. En eso no tengo ninguna duda. Pero en términos históricos, hasta grandes intelectuales del mundo han reconocido el papel que jugó la guerrilla Manuel Marulanda Vélez, y eso es una verdad histórica, que pueda que algunos medios no lo entiendan, algunas personas en Colombia no lo vean de esa manera, no tiene por qué entonces ser así, pero históricamente muchos intelectuales reconocen. De hecho, cuando yo llegué, les voy a contar una anécdota. Pero permítame un momentico, lo interrumpo ahí, Julián, porque es que uno no puede decir errores, el tema del reclutamiento de menores de edad, el asesinar personas, el traficar drogas, eso no son errores, esos son delitos. Sí, claro, sí, seguramente, y por eso se está respondiendo ante la JEP las personas que están encargadas de eso, pero la experiencia personal de cada persona es muy individual. Cuando la primera vez yo me encuentro mire, le voy a contar una historia, cuando la primera vez yo me encuentro con un frente guerrillero, de hecho me pasó fue en el Magdalena Medio, incluso en el Meta, yo me encuentro con un guerrillero en que le daba a la comunidad campesina un apoyo económico para un proyecto productivo, y eso a mí me causó gran impacto, porque era el primer encuentro que yo tenía con una guerrilla, incluso que desde la universidad yo mismo, influenciado por esta estrategia mediática contra las FARC, pues la gente desconoce este tipo de cosas. Se conoce siempre la verdad, digamos, parcializada. De hecho, yo los invito a leer mi tesis de maestría porque versó sobre eso. Yo me voy a La Habana y empiezo a contar las historias de cómo las FARC se relacionaban con comunidades campesinas. Y claro, hay dos verdades, eso es cierto, hay dos elementos. Una, la parte fea, mediatizada fuertemente, sí, pero hay otra parte que es lo oculto, que es lo que nosotros hemos venido insistiendo. O sea, el trabajo que hacía Victoria Sandino, ahí entrevistó a Pablo Atrato, sí, a una cantidad de personas que nos contaran eso. Hay una verdad también paralela que me parece muy importante, y precisamente este espacio del proceso de paz nos permite conocer esas verdades y tratar de no satanizar a ningún actor. Julián. Obviamente que se cometieron errores, obviamente que estamos pidiendo perdón, obviamente que yo quiero y estamos trabajando por las víctimas, como muchos excombatientes. Sí, mire, Julián, yo quiero leerle algunos comentarios que nos llegan a esta hora. Por supuesto, hay de todo y usted después podrá revisarlos. ¿Por qué estamos hablando con Julián Cortés? Porque él es el nuevo secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Magdalena, es decir, es funcionario público y tiene una historia de vida que ha generado revuelo en el Magdalena, porque entonces unos dicen, ¿cómo así que un exguerrillero está aquí en la gobernación del Magdalena? Otros dicen, qué bueno que hay una reincorporación a la vida civil, y también él fue muy conocido porque en su momento, en 2009, fue señalado de haber de planear un atentado contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Julián nos dice, eso nunca fue cierto, no me lo probaron, no me acusaron formalmente de esto, pero sí pagué más de 5 años por el delito de rebelión y sí fui guerrillero al tiempo que estaba como profesor y estudiante de la Universidad de los Andes. Los comentarios son, dice Mauricio Orbegoso, me costó. ¿Cuál es el propósito de esta entrevista? ¿Judicializar de nuevo a alguien que se reincorporó a la vida social? Dice, reincorporó. Le leo otros comentarios. Dice con este numeral, me costó. Ever Ortiz, bacano, guerrillero delincuente y sale premiado como refugiado político con visa americana y viáticos. Dice Temporal Temque, descaro, este señor solo hable de tergiversación mediática, pero no reconozca toda la contaminación de verdad de él y sus estrategias que implican. Y dicen otras personas que sí están de acuerdo con esta reincorporación. Julián, haciendo énfasis en lo que usted reconoce, porque ya nos ha dicho algunas explicaciones y justificaciones, otras cosas de las que usted no se arrepiente, pero ¿de qué pide perdón a la sociedad si usted lo considera que debe hacerlo? A ver, es que ese tema del perdón, y por eso vuelvo y te digo, mira, a mí me subieron el perfil, yo fui un guerrillero de base. Esa tarea está relacionada y la han venido haciendo varios comandantes que eran quienes estaban por encima de nosotros. Si yo hubiera estado vinculado a alguna comisión de un delito, créeme que estaría pidiendo perdón directamente a las víctimas sin ninguna dificultad. Pero mis tareas dentro del movimiento fueron muy limitadas a unas tareas concretas en los campamentos y a trabajar con las comunidades. De hecho, fui delegado para trabajar con las comunidades en el Sumapaz.
Entonces, del trabajo que yo percibí de FARC no fue un trabajo de guerra, ¿sí? Algunos militantes urbanos sí tuvieron esa experiencia. Mi trabajo era de trabajo de masas, lo que se llama en el ejercicio de la lucha revolucionaria de trabajo en masas. Entonces, yo no te puedo pedir perdón por algo que no he cometido. Claro. Ahora, sí reconozco que las FARC cometieron delitos y estoy obviamente supremamente apenado. Me ha tocado, por ejemplo, escenarios, me encontré un trabajador de la gobernación que fue víctima de las FARC. Me he encontrado comunidades campesinas y créanme que mi trabajo de resarcimiento es convertir todo ese dolor de la gente en esta construcción de paz que muchos quieren seguir negando. O sea, estamos construyendo paz y hay una gente que quiere hacer trizas el proceso paz y nosotros estamos dando la cara positivamente, construyendo desde los territorios, apoyando en mi caso actual del proceso como secretario de desarrollo. Tengo a cargo y no fui contratado, eso quiero decirlo, no fui contratado por el hecho de haber sido guerrillero. Fui contratado porque tengo maestría en desarrollo rural, tengo doctorado en ciencias sociales y porque estoy preparado para hacer esta tarea. Y algo adicional, pues lo hago con todo el compromiso de un luchador social, porque yo no estoy ni por un salario, ni me interesa robarme, o sea, no estamos aquí con el interés, ni ningún funcionario del gobierno, Carlos Caicedo, está con el interés de robarse un dinero de peso público. Entonces lo estamos haciendo con toda la honestidad política, con toda la honestidad posible, porque para eso estamos formados, para trabajar éticamente. Esa es la formación que a mí me han dado en todo mi trasegar histórico político, no solo las FARC, que yo no es la única organización en la cual he militado y he trabajado políticamente. Mire, algunos comentarios con este numeral, me costó, dice Adriana Suárez, errores, secuestrar, asesinar, violar, reclutar menores son delitos, qué cinismo, pero por el contrario, dice Jenny Alexandra Casallas, yo sí apoyo los procesos de reincorporación, mejor en la vida civil que estar alimentando una guerra que beneficia a corruptos en el gobierno. Dice Ángel Galindo, guerrillero no es pecado, de hecho el delito de rebelión tiene una pena muy baja y la persona puede participar como candidato a cualquier cargo de elección popular, dado que no da inhabilidad. Numeral me costó, Mauricio. Julián, usted habla de algo muy importante que es el reconocer, sin embargo, eso es muy diferente al no aceptar, digamos, casos como lo decía Paola, el reclutamiento, los secuestros, el desplazamiento. Y no sé, ¿usted qué piensa, por ejemplo, de lo que dijo Luis Alberto Albán, conocido como Marcos Calarca, que ellos nunca pertenecieron al negocio del narcotráfico, nunca fueron narcotraficantes? Si aquí lo que buscamos es la verdad, pues hay que reconocer, como usted bien lo dice, pero esto no se está haciendo. Pues, ¿qué te digo? Yo vuelvo y te digo, no fui comandante, a mí me quedaría muy difícil juzgar sobre ese tema. Sí, como sociólogo, sí te puedo decir que yo de, hice una investigación sociológica sobre cómo las FARC actuaba y trabajaba en los territorios. Ese fue el resultado de mi maestría. Intenté ser lo menos sesgado posible porque obviamente hay, pero digamos, no hay ni siquiera la investigación científica es apolítica. Obviamente yo parto desde mi posición de excombatiente y cuento una historia. Pero lo que yo vi y pude percibir era una FARC muy distinta a la que cuentan los medios. Yo no puedo decirte ahorita, yo vi a algún comandante traficando droga porque no lo vi. Entonces no te puedo decir que eso es cierto. Pero yo sí vi compañeros y señores de la FARC trabajando con las comunidades, ayudando a hacer carretera, doctoras enseñándole, curándoles las heridas a la gente del campo. Eso sí lo vi. Y claro, eso pero fue lo que me uno, enamoré. digamos, yo no vi la masacre de Bojayá, pero pues uno sí sabe que ayer, eso pero ayer están ocurrió. pidiendo perdón. Señorita periodista, están pidiendo perdón. Justo hace poquito salió unos comandantes y estuvieron ahí. Todo el mundo vio la foto de Pastor Álape en Bojayá, incluso con la voz quebrada. Entonces, sí se están haciendo este tipo de reconocimientos y no entiendo por qué me dices que yo tengo que hacerlo. No, no le simplemente estamos diciendo eso, Julián, sino que usted sabe que el tema genera mucha prevención y estamos justamente hablando de su historia de vida como funcionario público de la Claro. gobernación de Magdalena para que usted también nos diga qué fue lo que sucedió. Pero las personas que se resisten a que esto sea así dicen, bueno, pero es que la FARC no ha pedido perdón y hay otros que dicen, pues es que lo están haciendo ante la JEP, todavía no ha tomado decisiones Sí, definitivas, claro. así que estamos mostrando todo el panorama. Totalmente de acuerdo, y eso es lo que hay que entender y esa es la verdad, digamos, periodística que hay que empezar a hablar. Los comandantes encargados de esa tarea ahí están dándole la cara a la JEP. Si a mí me tocara darle la cara a la JEP y dar algún testimonio, con gusto lo haría, pero no es mi caso. Mi tarea ahorita, como les dije, fue muy limitada al trabajo de masas, trabajo con la gente, y ahorita cumplo un rol en una secretaría que fue por la cual fui elegido por mi compromiso revolucionario y por mi conocimiento académico. Entonces,
en ese orden de ideas, pues estamos haciendo el trabajo con todo el cariño del mundo y con toda la profesional, con todo el profesionalismo posible. Sí, Julián, precisamente hablando sobre la importancia de esos procesos de reincorporación y todo lo que ha pasado después de la firma del acuerdo de paz, ¿usted cómo ha visto el papel de este gobierno? ¿Usted cree que sí ha habido tanto por parte del gobierno como por parte de otros detractores de ese acuerdo? ¿Sí se ha cumplido con eso de hacer trizas el proceso? Que ante toda fuerza hay una reacción. Pueden querer y han intentado hacer trizas y han logrado bastante, pero también creo que la gente se resiste en el territorio, o sea, que no haya habido una desbandada de exguerrilleros volviendo a las armas, hace parte de esa resistencia, incluso a pesar del incumplimiento de los acuerdos, sobre todo en tema de reincorporación para los reincorporados. El hecho de que haya gente resistiendo en el territorio y no volver a la guerra es precisamente decirle a la gente que ellos no van ganando. O sea, vamos ganando la gente que cree en la paz, vamos ganando las víctimas, vamos ganando los reincorporados porque le estamos diciendo, nosotros no queremos volver a la guerra. El hecho de que haya un secretario ahorita sentado hablando frente a ustedes es decirle, yo no quise volver a la guerra. Así no creyeran en el gobierno Duque, así crea que el gobierno Duque quiere hacer trizas la paz y lo ha logrado parcialmente, pues esa resistencia también hay que valorarla. Pero sin lugar a dudas yo creo que sí, o sea, el acuerdo de paz no se ha cumplido en su cabalidad. Por ejemplo, el tema de la reforma rural integral, nosotros aquí en el Magdalena tenemos cientos de organizaciones campesinas sin tierra y ojalá hubiéramos tenido esos 10 millones de hectáreas para haber podido darle tierra a los campesinos del Magdalena, pero no se ha podido. Tenemos una cantidad de gente esperando y sobre todo víctimas, que aquí en el Magdalena ustedes bien saben el auge del paramilitarismo tan grande que hubo, y aquí hay cientos y miles de campesinas esperando las 10 millones de hectáreas que se acordó en el Acuerdo de La Habana y que desafortunadamente no se ha podido dar. Mire, le leo otros comentarios con el numeral me costó. Dice Luzace, @Olga Luzace, me costó, se nota cómo los medios de comunicación buscan devolvernos a la guerra, creen que no se debe dar la oportunidad al que ha pagado por sus delitos. Así estamos mal. Dice Psicología LAL. ¿De dónde ha sacado tanta plata para estudiar? Del secuestro y la extorsión, el robo de tierras de sus amigos de las FARC. Bueno, es muy fuerte el tema, pero usted nos ha aclarado cuál es su historia de vida y la condena que usted pagó, pero que ahora usted hace parte también de la sociedad y está en este momento en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Magdalena. Otro comentario más, me costó. Héctor Vegal dice, los hipócritas atacan a un funcionario educado, pero no se quejan de los paracos con títulos comprados en el Congreso. Y otro comentario más, me costó. Me gusta. Claudia González, es triste ver a un pueblo lleno de odio, venganza y resentimiento, y así es muy difícil perdonar y seguir adelante para tener un país en paz y próspero. Qué ironía el país del Sagrado Corazón de Jesús. Julián, yo le pregunto para quienes plantean esa posibilidad de que se acepte lo mismo que a ustedes se les ha aceptado, la posibilidad de reincorporarse a la sociedad, de firmar un acuerdo de paz, y quienes no lo sienten así por quienes hicieron parte de los grupos paramilitares. Y entonces ahí empieza un desbalance en cuanto a quienes se les da perdón, a quienes no, aunque ellos tuvieron su propio proceso de desmovilización, ¿no? Tuvieron todo este marco de justicia y paz. Pero ¿qué le responde usted a quienes dicen, no, es que entonces no se ha perdonado completamente a todos los actores armados de este país y solamente los únicos premiados, incluso con curules, fueron los integrantes de las FARC? Bueno, primero que todo, me gustaría hacer un pequeño break para responderle a la persona que pregunta de dónde saqué para estudiar. Entonces, lo primero, mi maestría me la pagué trabajando en Bélgica como periodista para una agencia de periodismo alternativo belga. Y me lo pagué yo mismo. De hecho, me salió más barato la maestría en Holanda, perdón, no en Bélgica, sino trabajaba en Bélgica y hice la maestría en Holanda. Me salió más barato la maestría en Holanda que la maestría en la Universidad Nacional de Colombia, porque tristemente la educación pública aquí en Colombia es más cara que la universidad en otros países. Eso por un lado. Y el doctorado me gané una beca de Colciencias. Por profesional, no sé, excelente. Pues, pasé una convocatoria y en ningún momento dije que era por reincorporado, simplemente pasé y me gané la beca de Colciencia. Entonces hice mi doctorado con una beca de Colciencias, que es un préstamo beca
y que ya estoy a punto de terminar. Ujú. Entonces, en cuanto a lo que me ha dado la reincorporación, es parte de esa información mediática que se entregó tergiversada y de la cual el pueblo colombiano se dejó engañar. Pero no todos, afortunadamente, como pueden darse uno cuenta los comentarios, no todo el mundo se deja engañar. En una época decían que nos iban a dar a 2,5 millones, que nos iban a dar una cantidad de cosas. ¿Cuánto es la renta básica? Son 900.000 pesos. ¿Cuánto fueron lo que se dieron a los combatientes por proyecto productivo? 8 millones. Yo no sé si un colombiano puede hacer un negocio con 8 millones, pero lo cierto es que esto no ha dado resultado. Entonces, la realidad es muy distinta a lo que se dijo en ese momento y que toda esa malinformación ayudó para que ganara el no. Somos el único país del mundo en el cual se le pide votar a la gente por la paz y la gente no quiere la paz, precisamente por esa manipulación mediática. Pero como digo, la gente se resiste y muestra de eso son los comentarios que tú mismo lees. Hay una cantidad de gente apostándole a la paz y yo me pongo muy contento que la gente también tenga comentarios buenos y positivos de esta gestión. Ujú. Bueno, ya para ir Pero ¿qué era finalizando. lo que me preguntabas? Sí, No te contesté lo que me preguntabas. ¿qué le contesta a quienes dicen que aquí en el Bueno, conflicto solamente premiaron a las FARC, incluso con curules, pero a otros actores del conflicto sí les están dando muy duro y no están con el mismo rasero de justicia? yo sí creo y yo sí estoy de acuerdo y es una posición, digamos, personal mía, que nosotros tenemos que pasar la página del conflicto y la única manera es hacer un acuerdo con todas las partes del conflicto que aún están en conflicto. O sea, los paramilitares, un sector del paramilitarismo ya tuvo su acuerdo de paz, otro sector del paramilitarismo estuvo gobernando durante años. Y pues ahora un sector todavía que sigue en armas, que los llamamos bandas criminales, que tienen, pues en un momento dado tenemos que hacer ese pacto nacional de hacer un acuerdo con todos estos sectores porque no podemos vivir todo el tiempo en guerra. Ahora hay un sector económico y político del país que se beneficia de ese caos y esa es tarea de nosotros los académicos, los sociólogos, los periodistas, definir y descubrir cuál es ese sector que le interesa mantener el país en caos. Ujú. Mire, ya para ir finalizando, Julián Cortés, secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Magdalena, unos comentarios. Me costó, dice Romaria Cardona, no entiendo por qué tanta extrañeza, porque este señor trabaja en el gobierno, ¿acaso el hijo de Jorge 40 no estuvo muy activo en el gobierno de Duque? Dice Alba Doris Gil, me costó. ¿Y qué es lo que quieren? Que les den los millones que quieran por haber destruido el país, no sea tan cínico. Me costó Ever Ortiz, si el bandido no pide perdón, ¿cómo quiere que la sociedad los perdone? La sociedad no es la delincuente, fuimos las víctimas de los bandidos. Y un comentario más, me costó Olga Salamanca, de acuerdo, ¿cómo atacan al que busca contribuir a la sociedad? ¿Quieren que sigamos viviendo en la violencia? ¿Usted estaría dispuesto a reunirse a personas antagonistas a su proyecto de vida, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, de quien en su momento dijeron que usted intentó hacerle un atentado? ¿Usted estaría dispuesto a reunirse con él para que salgamos de este conflicto que parece interminable? ¿Y qué le diría si así fuera? Uf, pues claro que estaría dispuesto a reunirme con él, claro, y con cualquier otro, digamos, personaje de la vida política que defienda los postulados políticos de la derecha en Colombia. Y les diría ¿Qué le diría al que expresidente Uribe? antepongan los intereses. Yo le diría que se vaya que ya es hora de jubilarse, que deje el país avanzar. Pero en términos de perdón y de lo que Su significó época, su pertenencia a la guerrilla de las FARC y yo ahora no le como hice, yo funcionario. no le hice nada, no le hice nada a Álvaro Uribe, o sea, yo no le hice nada a Álvaro Uribe, yo no tengo por qué pedirle perdón a Álvaro Uribe, nada. Si alguna vez tuviera que pedirle perdón a alguien sería una víctima, pero yo no he tenido víctimas. Entonces, a Álvaro Uribe lo único que le decía es que se jubile y deje que el país avance, que necesitamos superar la etapa de la guerra, del conflicto, de los odios, de la fusión, que es el modelo que él tanto defiende. Eso es lo único que le diría a Álvaro Uribe. Y en Si términos tengo de que encontrarme ahí, pues reconciliación se lo con diría alguien que también frente piensa a él. distinto, usted pues dijo, yo participo en la firma del acuerdo de paz y en este momento ayudar a que los guerrilleros pues dejen atrás las armas y se reincorporen a la vida civil. Álvaro Uribe Vélez dice, yo no estoy de acuerdo con el proceso de paz. En esos términos de reconciliación, ¿qué mensaje le daría? No, en términos de reconciliación, se le dijo durante el tiempo de La Habana cualquier cantidad de veces, los comandantes de las FARC invitaron a Álvaro Uribe.
y yo creo, si fuera dentro de mis funciones, yo seguiría invitando a Álvaro Uribe a la construcción de paz y a superar esta etapa ácida de la guerra que tantos muertos nos ha dejado y que parece que nos va a seguir dejando tantos muertos, y que es tiempo de pasar la página, es tiempo de generar una democratización en el acceso a la tierra. Yo le diría al señor Álvaro Uribe, permita que le deje que las 10 millones de hectáreas de tierras que se firmaron en el Acuerdo de La Habana se les permita a los campesinos. Ese tipo de cosas yo le diría, permita que todo el 100% del Acuerdo de La Habana se puede implementar en Colombia. Sí. Dígale a su súbdito, a Duque, que por favor permita implementar el Acuerdo de La Habana. Julián, eso le diría. Pues muchas gracias, Julián Cortés. Queríamos conocer su historia porque usted ahora hace parte de la gobernación de Magdalena como funcionario de desarrollo económico. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Sigla W. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias al equipo de la W Radio. Un abrazo para todos ustedes.